Shalom. Primero toda alabanza, gracia y honra a Yahweh, Bahashem Yahahushai, Bahashem Rahakwadash. Dobles honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino. Y un saludo a todos los hermanos de las 12 tribus difundiendo esta palabra en verdad y en sinceridad. Otra vez aquí en el campo de Ciudad de México para profetizar la caída del imperio del hombre blanco. Este imperio que está agonizando. Cada día lo vemos y se están cumpliendo profecías delante de nuestros ojos. Y también para despertar al electo que le tocó estar dispersado en estas tierras del llamado México, a estos isacaritas que piensan que todo está normal, que piensan que pueden seguir haciendo su vida cotidiana nada más porque no están pasando cosas. Deja que venga el próximo terremoto que va a partir esta ciudad en dos. Deja que el volcán Popocatépetl empiece a explotar. Ahora ya está imparable. Estos israelitas, hasta que verdaderamente no vean correr el fuego afuera de sus lugares de trabajo, vas a ver cómo no van a creer hasta el mero día. Y mientras tanto, pues solamente una porción del remanente va a despertar. Los demás piensan que van a seguir haciendo aquí su vida y que van a envejecer. Los demás piensan que su mugroso trabajo que tienen ahora les va a durar para siempre. Eso es lo que están pensando esta gente. Pero exactamente así es como se los quiere agarrar el Señor. Así mero, confíate y ahí mero te va a dar con todo. Así que hoy vamos a estar hablando también cuál es este fruto espiritual. El Espíritu Santo ha estado trayendo esta semana todos estos temas de dar este fruto espiritual, saber cuál es verdaderamente la esencia de servir al Señor, porque esta gente piensa que con sus actividades cotidianas la van a hacer o que no te va a tocar el juicio. Y eso entonces vamos a demostrar lo contrario, porque al principio te vamos a hablar cuáles son las cosas que verdaderamente el Señor te está pidiendo en las Escrituras. Así que vamos a empezar con Santiago 3 y 13. Y dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Yahweh, Bahashem Yahahushai. Y lógicamente desde el principio, así, desde tempranito, el Señor le está hablando al electo. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Yahweh, Bahashem Yahahushai. El problema es que esta gente no es sabia. Porque el seguir en las condiciones como si no estuviera pasando nada, como si todavía pudieras ir a tu trabajo, como si todavía pudieras ir a dejar a tus hijos a la escuela y que no pasara nada. Es una condición grave de falta de sabiduría. Por eso también te dice la Escritura, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, le faltó saber cuáles eran las cosas que agradaban al Señor. Porque para hacer las cosas que le desagradaban al Señor, te pintas solo, eres el primero. Siguiendo las filosofías del mundo, creyéndote todo lo que está en las noticias, buscando las cosas que son más de la carne que las cosas que tienes que buscar del espíritu. Esta gente, ayer, en lugar de estar reflexionando en cuáles son los tiempos que están viviendo actualmente, estás en amarillo, fase 3 de la alerta volcánica, estás en doble contingencia hoy de los vehículos en contingencia ambiental. El gobierno hace restricción de la mitad de los vehículos que circulan en este Valle de México. ¿Y tú todavía crees que nada más es algo que así tocaba o que sí? Hoy nos tocó que estuvieran las condiciones meteorológicas desfavorables y por eso va a haber doble contingencia. Entonces, son ejemplos pequeños, pero ahí está la evidencia de cómo crees todo lo que te dicen. Entonces, supuestamente hoy a las 10 de la mañana el gobierno te va a decir si sigue la contingencia o no sigue la contingencia. Y entonces tú tienes puesta toda tu confianza en lo que te dice el gobierno. Ahí están estos que tenían que evacuar cerca del volcán Popocatépetl y que dicen que no, que porque ya tuvieron la experiencia, creo que en el año 2000 también, cuando hicieron una primera evacuación y esa gente lo único que pasó es que les robaron sus casas. Entonces, no solamente los que solamente se dejan llevar por lo que te dicen tus noticiarios o por lo que te dicen tus gobiernos, sino peor aún,
el resto de los isacaritas y con eso te das una buena idea de cómo piensa esta gente. Entonces, en lugar de saber y de reaccionar ante esa alerta volcánica que hubo, entonces todavía hay estos mugrosos isacaritas que tienen la desvergüenza, por decirlo menos, de que todavía saquearon a los que habían evacuado sus casas por el temor de que fueran invadidos. Entonces, no tienes ni a cuál irle, porque así es la mentalidad de estos. Así piensan estos. No hay ni para dónde hacerse. Pero ¿tú crees que este pueblo es sabio? Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Yahweh Bahashem Yahushai. Porque ahora te viene la propuesta de Yahweh. Dice, demuéstralo viviendo una vida honesta. Ahí está, pero es muy fácil nada más hablarlo. A esta gente rétala así, espiritualmente. Te reto a que con tus hechos demuestres tu sabiduría y el conocimiento que tienes hacia Yahweh Bahashem Yahushai. Porque si antes no sabías cuál era el nombre del Dios Todopoderoso y de su Hijo, Yahweh, Él existe, y su Hijo Yahushai, pues aquí te lo estamos diciendo. Porque tu ignorancia llega hasta aquí, ya no puedes seguir con tu ignorancia. Antes te referías a Yahweh como Dios y has tenido el celo de buscarlo, pero el problema es que no has encontrado la respuesta. Y entonces al no encontrar la respuesta, pues simplemente sigues en el maldito sistema. Pero así es como se va a quedar esta gente. ¿Están sorprendidos de que les vengamos a hablar del Dios Todopoderoso? Sí, entonces ¿de qué quieres que te hable? ¿De cómo quedó el maldito partido del América ayer o qué? ¿De eso? Eso atáscate tú solo de lodo. Eso es lo que le gusta a esta gente. Que estuviéramos aquí haciéndote una crónica, un resumen de cómo quedó tu mugroso partido ayer. Eso es lo que quisieras estar escuchando. Estás acostumbrado a que te vendan cosas, a que quisieras que tuviéramos aquí un puesto de jugos o de DVDs piratas. Eso sí lo irías, porque esas cosas son a las que estás acostumbrado, a las cosas del mundo. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Yahweh, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad que provienen de la sabiduría. Y entonces ahí queda. Esta gente de verdad tendrá el nivel de sabiduría que se necesita para saber si están haciendo la voluntad de Yahweh Bahashem Yahushai. Y la respuesta es no, porque ¿cómo van a saber qué es lo que espera Yahweh Bahashem Yahushai de ustedes si nunca te acercas a escuchar la palabra? Y esta gente que piensa que venimos aquí mojigatamente a tratar de convencer a nadie, claro que no. Ya se los hemos dicho aquí, mejor que ni escuches. ¿Qué no te dice la Escritura? Mejor que fueras frío o caliente, porque si estás en medio nada más haciéndole el cuento al que eres muy sabio y muy religioso, el Señor te va a vomitar. Así, literal, te va a vomitar, te va a despreciar. Así que imagínate que el Señor otra vez te pide y te reta. Y te reta a que demuestres con tus hechos, a ver si has entendido, a ver si de verdad tienes esa sabiduría. Vamos a ir a Mateo 3 y 8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. ¿Cuál es esta reflexión de que el Señor dice? Demuestra con tu forma de vivir que te has arrepentido. Nada más que la primera etapa es exactamente en la que este pueblo de Israel está fallando. Estos israelitas que se sorprenden. ¿Qué esperabas? Que te dijéramos que hagas tu profesión, como te dicen en las iglesias, de tu patria. La única patria que tenemos, la única tierra que tenemos, la única posesión que tenemos es la tierra de Israel. Es nuestra heredad que fue arrancada
Pero también hay que saber en qué tiempos estás viviendo. Pero todos estos son ejemplos de la ignorancia que tiene esta gente. No saben en qué tiempos estamos viviendo. Si alguien te pregunta, ¿sabes en qué tiempos estamos viviendo? Alguien que sea entendido, algún joven que acabe de salir de la escuela, te va a decir, pues estamos en la era del internet de las cosas. Estamos en la era de la información. Estamos en la era digital. Estamos en la era de la robótica. Pero hasta ahí. ¿Quién te dice que estamos en la era de regresar a los caminos que Yahweh Hashem Yahushai nos ha puesto desde el principio? Si te dice la Escritura que regreses a los caminos antiguos, porque el que no regresa a los caminos antiguos, entonces significa que te vas a quedar simplemente con lo que tú tienes, con lo que eres actualmente, tus cosas materiales, tus cosas del mundo. Y para eso vamos a ir a Juan 3:3. Ahorita vamos a leer, estuvimos haciendo ese enfoque en una de las lecciones, si tú sigues la serie. Juan 3:3. Yahweh Shai era cuando le estaba respondiendo a Nicodemo. Te digo la verdad que a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Porque ahí lo que estaba haciendo Nicodemo es, no, pues sí, Señor, con todas las demostraciones que nos has hecho aquí, pues sí, tú has de ser el hijo de Yahweh. Pero esas eran las cosas como cuando esta gente ve que el volcán hace erupción, o que hubo un día soleado, o por ejemplo, que le preguntan a la gente en Texas cómo le fue la semana pasada con el granizo, cómo les fue. Y si no sabes cómo les fue, pues te digo que en algún poblado de Texas les cayeron otra vez, porque no es la primera vez que pasa en este mes, otra vez les cayó granizo del tamaño de una pelota de golf, rompiéndoles carros, rompiéndoles toda su infraestructura de papel que tienen ahí. Y entonces era aquí como Nicodemo. No, sí, Señor, y eso que Nicodemo tenía un alto conocimiento de las Escrituras. Entonces sabía que las cosas que estaban a su alrededor, o las cosas que eran extraordinarias, tenían que venir de un poder grande. Y por eso te digo, es ese mismo espíritu de las personas que dicen, no, pues sí es Dios. Ahora te decimos el nombre correcto, es Yahweh, el que por ejemplo está haciendo que el volcán tenga esas explosiones, que esté temblando cerca del volcán. Sí, pues es Yahweh Hashem Yahushai, sí, nada más que igual que Yahweh Shai le contestaba ahí a Nicodemo, te digo de verdad que a menos de que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Yahweh. Porque pues sí podrás ver las erupciones, el granizo, el fuego, alguna cosa que pase dentro de la naturaleza que es la creación de Yahweh Hashem Yahushai. Y si tienes el entendimiento básico, pues podrás decir, pues sí, todo eso proviene de una fuerza superior a la humana, a este mundo, es de Yahweh Hashem Yahushai. Pero si no naces de nuevo, significa que si no aprendes otra vez, si no te quitas este velo de las cosas que te ha enseñado el mundo, entonces no vas a poder comprender completamente por qué Yahweh Hashem Yahushai las está haciendo. Porque una cosa es que pase un terremoto, una cosa es que explote el volcán, y otra cosa es saber cuáles son los tiempos, las razones de por qué están ocurriendo esas cosas alrededor del mundo. Saber que estamos en los tiempos finales, ese es un gran misterio que solamente al electo se le revela. Y aquí te estamos viniendo a decir, nada más que esta gente sigue en sus cosas del mundo creyendo que es más importante hacer lo que tienes que hacer en lugar de estar reflexionando en qué tiempos estamos viviendo. Y son los tiempos finales, nada más que esta gente piensa, se lo toma muy a la ligera. Vamos a ver cuando esta ciudad quede partida en dos y ya no puedas regresar a tu casa, o que tus familiares
o que tus conocidos, tus compañeros de trabajo. Vamos a ver cómo van a quedar cuando sepas que ya desaparecieron, están en la lista de desaparecidos. Porque ahí está, porque no puedes ver el reino de Yahweh Hashem Yahushai de una forma completa. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Con ese mismo espíritu simplón, con ese mismo espíritu simple de no, Señor, ¿cómo crees, no? Igual que ahora, ¿cómo piensan que no, pues el fin no puede llegar en este momento, ¿no? Y Yahushai le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Yahweh Hashem Yahushai si no nace del agua y del espíritu. ¿Qué es lo que le hace falta a esta gente? Y cuando decimos sequía de la palabra, no te creas que estamos diciendo de que siempre ha habido sequía, no. Aquí están los ríos de aguas vivas, empezando con los apóstoles desde hace más de 30 años, diciéndote cuál es esta verdad de Yahweh Hashem Yahushai, diciéndote que este libro fue escrito por israelitas, para israelitas. El mismo Yahushai diciéndote, amó tanto Yahweh al mundo que envió a su hijo unigénito y primogénito. Malditos camiones, diésel, pedazos de chatarra vienen aquí a contaminar. ¡Ta madre! Te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Yahweh Hashem Yahushai si no nace del agua y del espíritu. Si no entiendes estas escrituras, si no vuelves a nacer. Pero es el mismo Yahweh Hashem Yahushai el que dice esta información que se está dando aquí, no es para todos. Estos van a quedar adorando a sus dioses, a sus ídolos, van a quedar muertos ahí. Porque si entendieran lo que les hemos venido a decir, el mensaje de Yahweh Hashem Yahushai, entonces tendrían otra actitud, cambiarían de actitud hacia las cosas que hacen. Y prefieren no saber nada, prefieren seguir viviendo, saboreando su esclavitud, prefieren seguir capoteando la vida, prefieren ir por ahí tratándose de hacer los chistosos y los muy buenos. Mira cómo me he levantado del fango, tú solito, ¿no? Entonces, en esa autoexaltación y en esa flagelación de que yo puedo, ¿no? A mí no hay problema que se me ponga grande o no, tú no sabes las que yo he pasado, ¿no? Tratándote de exaltar o de tener algún mérito por sobrevivir a las pruebas que Yahweh Hashem Yahushai te ha puesto. Y ahí denotas tu ignorancia, porque no conoces ni siquiera la parte de la escritura que te dice, el Señor te va a poner una prueba, pero que te va a sacar de ella, no te va a dar algo que no puedas superar. Pero en su ignorancia esta gente piensa que esas pruebas que el Señor te ha puesto, gracias a tu mérito, gracias a tu fuerza de voluntad, gracias a tus talentos o lo que sea, has podido salir de ese asunto. Y el problema es que no le das la verdadera gloria y el honor a Yahweh Hashem Yahushai. Ese es el gran problema, ese es el tipo de ignorancia por el que este pueblo va a ser castigado. Porque finalmente, al final del día es Yahweh Hashem Yahushai el que no quiere salvar a todos, no está en su plan. Su plan maestro no incluye salvar a todos como a ti te han hecho creer, incluye nada más salvar a los 144,000 que le van a ayudar a gobernar el reino y 1/3 de la nación de Israel. Y de esos números estamos hablando de Babilonia, pero por aproximación o por extensión podemos pensar que más o menos es cercano a ese número de 1/3. Allí están en Zacarías los números, en Zacarías 3. Regresando ahí, otra vez ahí en Juan 3 y 6 dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Y cuando te dice la vida humana no solamente te habla de que el ser humano solamente puede engendrar vida aquí a través del Espíritu Santo, sino que también nada más puede pensar en las cosas humanas.
ese es su alcance, no puedes ir más allá. Te han hecho creer que el hombre llegó a la luna. 1969. ¿En qué año estamos? En el 2019, año del Coragma. Entonces significa que si en el 69, o sea, imagínate nada más, hace 50 años. Entonces lo que me quieres decir es que te sigues tragando el cuento aquel de que con la tecnología de hace 50 años, y eso va por ejemplo para los millennials o estos que se dan de mucho conocimiento tecnológico, entonces resulta que con la tecnología de hace 50 años pudieron llegar a la luna y con la tecnología de hoy no han podido. ¡Qué casualidad! Pero el ser humano solo puede reproducir la vida humana, solamente puede estar aquí y solamente puede entender las cosas que le pasan aquí. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y después viene este versículo que le explica la analogía con el viento, porque también el Señor te habla con analogías para que no todo el mundo lo pudiera entender. Y qué bueno, por hacer ese tipo de encriptación y de ocultamiento. El viento, versículo 8, ahí mismo en Juan 3, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde va ni a dónde viene, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y cuando te pones a reflexionar en esto, más queda claro que el Señor Yahweh Hashem Yahushai es el que no le está revelando esta información a toda la gente. Y en eso te das cuenta, porque es espiritual. Aquí podrías decir, pues sí, es que es un día hábil y la gente efectivamente, porque no te vamos a decir que no, efectivamente va a sus obligaciones, están pasando por aquí, no por gusto, están pasando por aquí porque tienen que ir a la escuela, están pasando por aquí porque van al trabajo, están haciendo un encargo, están haciendo algo laboral. Pero aún así te das cuenta de que si verdaderamente entendieran que las cosas de Yahweh, Bahashem, Yahushai, estas cosas espirituales son superiores a las cosas de la tierra, si lo entendieran así, ¿tú crees que alguien que pasa por aquí no puede tomar 5 minutos cada semana cuando pasa por aquí para tomar su camión o salir 5 minutos antes de su casa para detenerse aquí a hacer una pregunta, para preguntar siquiera de un versículo? Oye, quiero que me expliques esto, o por qué dice la Escritura esto, o fíjate que oí a mi padrecito diciendo esto o otro. Pero no, por múltiples razones. Pero la más importante es que el mismo Yahweh, Bahashem, Yahushai, te tiene preocupado, te tiene entretenido con esas cosas del mundo, con tu rutina. Hay otra parte de la Escritura que dice, si te explicara yo si no puedes entender ni siquiera las cosas de la tierra, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Así que de la misma manera que oyes al viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Es clave esta Escritura para entender a quién le estamos llamando ahora. Y ya la voy a recordar siempre. Juan 3 y 8. El viento que sopla. De ese mismo modo no sabes cómo el Espíritu está llamando, hace que las personas nazcan a su Espíritu, a su llamado. Porque oír el llamado no es como te dicen en tus iglesias, es que tienes que escuchar el llamado. Sí, pero ¿cómo vas a escuchar el llamado? ¿Nada más con los sermones del Padrecito? Claro que no. Es la Escritura la que tienes que estar escuchando. Dice la Escritura también que la fe es por el oír, y el oír es la palabra de Yahweh Bashem Yahushai. Oyendo es como entiendes, como aumentas tu bagaje de las Escrituras. Es como eventualmente las cosas te hacen sentido. Voy a brincar ahí, pues ahí está lo que te decía hace un momento en el versículo 12. Tawara Yahweh Bashem Yahushai. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales?
Aquí es lo que te estamos diciendo, cómo filtrar las cosas que te pasan en tu vida cotidiana. Y ahí está, cómo el Señor te demuestra a cada paso, pero si tú no lo ves espiritualmente no lo vas a entender. ¿Cómo se llama el mugroso edomita Assange, que le acaban de quitar su inmunidad diplomática en la embajada de Ecuador, que es un gobierno títere del hombre blanco? Y este señor que anduvo, que estuvo siendo utilizado por Yahweh Ba'ashem Yahushai para sacarle todos sus trapitos al sol a estos mugrosos, a este mugroso hombre blanco. Y ahora pues ya, el señor ya lo terminó de ocupar y ya a su calabozo o a lo que se merece. Pero si tú no lo filtras espiritualmente, entonces no vas a poder saber de qué se trata. Simplemente vas a decir, bueno, pues ya nomás fue un cambio de presidente, le quitaron su inmunidad diplomática y entonces ahora al bote. Porque eso es lo que piensa y lo que dice este mundo actual, como esos que van pasando por ahí, que no creen absolutamente nada. Nada más son incrédulos que vienen aquí a hacernos señas y a vernos como si estuviéramos zafados. Vamos a ver en estos días que vienen, a ver quién es el que está completamente equivocado. A ustedes que siguieron con sus cosas del mundo, o vamos a ver si de verdad el Espíritu Santo les revela, ya sea espiritualmente, como hemos venido diciendo hasta ahora, o si te revela a huevo. Lo que tienes que saber. ¿Cómo creerás si les hablo de las cosas celestiales? Si ustedes no entienden cuál fue el ultimátum que le puso ayer ¿cómo se llama este mugroso vicepresidente? ¿Qué será? ¿Cómo era cómo se llamaba el cónsul del emperador? Que fue a hablar ahí al Senado, fue a hablar ahí a la ONU, de que ya era el tiempo de que sacaran a Maduro a dar órdenes. Juan 3:16, ahí estamos. Pues Yahweh Ba'ashem Yahushai amó tanto al mundo, y esta palabra es cosmos. Amó tanto a su elegido, a su elección, a su tribu, a su gobierno, a los que él había elegido. Yahweh Ba'ashem Yahushai amó tanto al cosmos que dio a su único hijo, Yahweh Shai, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los que crean en él. ¿Y cómo crees en él? Ya hacíamos la reflexión en alguna lección anterior. Porque creer, la definición de creer no nada más es decirla con tu boquita, yo creo. Y hoy lo arrancamos ahí en hoy lo arrancamos ahí en Santiago 3:3, cuando te decía la escritura que quien sea sabio o déjame regresar ahí de una vez para no decir algo incorrecto. y 13, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Yahweh Ba'ashem Yahushai, demuéstrenlo viviendo con una vida honesta. Ustedes que no entienden las cosas ni del cielo ni de la tierra. Yahweh envió a Yahweh Shai al cosmos no para condenar al cosmos, sino para salvarlo por medio de él. Porque lo que tienes que creer es en Yahweh Shai, porque él vino en el nombre de Yahweh a voluntariarse, a readoptarnos otra vez como hijos de Yahweh. Pero cuando vino la gente no le creyó. Ahí están estos amalequitas llamados judíos,
que su nombre correcto debería ser judaístas, los que estudian a la tribu de Judá o a los judíos, a los verdaderos judíos, a los verdaderos hebreos israelitas. Porque judíos fue una forma incompleta de autonombrarse de estos amalequitas. Viven en el estado israelí, haciéndote creer que ellos son los últimos descendientes de los escogidos de Yahweh Ba'ashem Yahushai, cuando eso no es cierto. Y esa gente, esos amalequitas, todavía dicen que Yahushai no fue el Mesías, no fue el ungido. Y lo siguen esperando. Pues sí, nada más que la próxima vez que vean a Yahushai va a ser para que rueden sus cabezas por el suelo. Porque el Señor ya, cuando venga, ya no se va a andar por las ramas como vino la primera vez como un cordero. Ahora viene con la espada, también para que se les quite. No hay condenación para todo el que cree en Él. Pero otra vez, ¿qué es creer? Es verdaderamente dar honor, dar gloria, creer en sus palabras, entender, tener el entendimiento, tener la sabiduría para saber que lo que te decía era verdad. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Esto ya lo saben desde el principio. Y ustedes ahora, con su actitud, están haciendo lo mismo. No creen. Están haciendo exactamente lo mismo, repitiendo otra vez los mismos errores del pasado. ¿Tú crees que a Yahweh Ba'ashem Yahushai eso lo tiene muy contento? Claro que no. El Señor, dice la Escritura, está airado contra las naciones. Con todas, porque estas otras naciones fueron las culpables de que su pueblo elegido, el pueblo que él había seleccionado, se corrompiera. La influencia de todas estas naciones, derivado de tu mal comportamiento, de haber dejado a Yahweh Ba'ashem Yahushai, de haberte comportado como un animal, resultó en eso. Y dice también ahí en el versículo 19, dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Yahweh llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Y es exactamente lo mismo que pasa. Imagínate, estas palabras fueron dichas por ahí del año 70 después de Yahushai y siguen aplicando ahorita en el 2019, año del Coragma. Ustedes prefirieron la oscuridad que la luz. Y te dice exactamente por qué. ¿Por qué prefirieron eso? Pues porque es más fácil quedarte en la oscuridad para que tu cochina forma de ser, tu cochina forma cotidiana, no sea revelada. Nada más por eso. Ahí te va. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Cómo vas a querer pasar por la ley? Es decir, que te digan, oye, mira, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, porque en tu vida cotidiana resulta que en el balance estás haciendo todo lo que no deberías hacer. Entonces, ¿a quién de esta gente le gusta ser exhibido? Pues a nadie. Entonces, por eso dicen, a mí no me midas con esta regla, a mí no me midas con esto. Porque saben de antemano que no pasarían la prueba. Si esto fuera un examen, reprobarías el examen. Y entonces por eso te dice la Escritura, esta gente no ama la luz porque prefieren quedarse en la oscuridad de su ignorancia, en la oscuridad de sus cosas. Y es lógico, porque con la mentalidad de este mundo, lo que esta gente no quiere es quedar exhibido por sus malas acciones, por sus acciones incorrectas que tanto molestan a Yahweh Ba'ashem Yahushai. Porque no te creas que el Señor aplaude tu cochina forma de ser. Sigues cometiendo las mismas faltas, sigues con ese mismo nivel de incredulidad,
sigues confiándote de tu persona y lo que has conseguido, sin darle el crédito y sin saber que todas esas cosas vienen del señor Yahweh Ba'ashem Yahushai. Y por cierto, ahí está otra escritura completamente acertada. Cuando le preguntan ahí mismo en Juan 3, ustedes lo pueden leer completo, nada más que por el Espíritu, pues estos temas han estado aquí, y ahora viene esto. Juan 3 y 27, cuando Juan el Bautista estaba pues ya bautizando en el desierto, preparando el camino para Yahweh Shai, y les responde a los que le fueron a preguntar, oye Juan, pues mira, aquí el Señor, pues ya ahí está, ya sabemos que está el Mesías y también está bautizando más que nosotros, ¿no? Y entonces Juan les dice, iluminado por el Espíritu Santo, nadie puede recibir nada a menos de que Yahweh se lo conceda desde el cielo. Así que clave para entender qué es lo que está pasando. Nadie puede recibir este conocimiento si no te lo permite Yahweh Ba'ashem Yahushai, así de entrada. Y como número 2, las cosas del mundo han mantenido a esta gente metida en las cosas del mundo. ¿Quién crees que te ha mantenido en las cosas del mundo? El mismo Yahweh Ba'ashem Yahushai, porque así como dice, nadie puede recibir nada a menos de que Dios lo conceda, a menos de que Yahweh lo conceda desde el cielo. Y cuando te habla de que nadie puede recibir nada, pues te habla de todo lo que puede recibir, etiquetado como malo y como bueno, porque no hay cosas malas o cosas buenas, sino depende quién las reciba y depende de qué se trate. Pero con esa reflexión, nadie puede recibir nada. No te creas que es por tu mérito, no te creas que es por todos los años que pasaste en la escuela, o no te creas que porque llevas muchos años aprendiendo un oficio o llevas muchos años ejerciendo tu profesión. No es por eso. Nadie puede recibir nada a menos de que Yahweh Ba'ashem Yahushai se los conceda desde el cielo. ¿Y tú crees que esta gente reflexiona en eso? Claro que no. Lo que este mundo etiqueta como malo o bueno, de todos modos te lo manda Yahweh Ba'ashem Yahushai. Pero si no has entendido tampoco que esas cosas que te manda Yahweh Ba'ashem Yahushai son para tu corrección, son para tu prueba, para que te purifiques o para que te limpies o ponle la etiqueta que tú quieras, para que te corrijas, para que mejores, para que cambies tu cochina forma de ser. Entonces entenderías que Yahweh Ba'ashem Yahushai está trabajando contigo de una forma positiva, pensando en que seas tú parte del electo que tiene que despertar con estas palabras. Si reflexionaras por qué me va así, por qué tengo estas cosas, lo que el mundo llama la perra suerte. Aquí en estas tierras de Isaacar, la gente dice que qué mala suerte tengo, qué perra suerte tengo. Haciendo una analogía con un perrito, ¿no? Perrito de la calle, que todo el mundo lo sáquese y todo el mundo lo patea y nadie lo quiere, ¿no? Qué perra suerte. Entonces, si tú no reflexionas que es Yahweh Ba'ashem Yahushai, como te dice aquí en la escritura, lo acabamos de leer, nadie puede recibir nada a menos de que Yahweh Ba'ashem Yahushai se los conceda desde el cielo. Y eso, nada más para que te quede ilustrado, porque ya te dije, lo que tú etiquetas como malo y como bueno, también te lo ha mandado Yahweh Ba'ashem Yahushai, ahí en Juan 19 y 11, cuando Yahushai es presentado ahí a Pilato, que era el que lo estaba, que era el gobernador o el, como se llame, el presidente municipal o el, como se llame, de ahí de Jerusalén. Yahushai le dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Y ahí le va la reflexión a todos estos soberbios que de algún modo por las cosas que están haciendo en el mundo, ya sea por su influencia, porque tienen un puesto político, porque son grandes empresarios, ya sabes cómo le llaman ahora, líderes de opinión, influencers, creen que por su capacidad
Están ahí cuando eso no es cierto. Están ahí porque les ha sido dado esa oportunidad desde el cielo. Así que no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Le contesta ahí Yahweh Shai, porque nadie recibe absolutamente nada si no viene de Yahweh Hashem Yahweh Shai, ni bueno ni malo. Lo que tú consideras como bueno o como malo, porque Yahweh Hashem Yahweh Shai lo que está haciendo es a su electo ponerlo a prueba. O de qué otra forma hubieras querido, porque no es como tú quisieras, no son tus reglas. ¿De qué otra forma el verdadero Dios Todopoderoso probaría a los que quiere? Porque a los que no quiere, de todos modos, los va a hacer tragar camote. Y qué bueno, para que se les quite también lo hocicón y lo soberbio de una vez también, para que sepas cómo el verdadero Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, piensa. Porque no es ese hombre blandito que ustedes les han metido en la cabeza. El Señor tiene más razones para destruirte que para salvarte. Nada más que ustedes se han tragado el cuentecito ese que les cuentan en las iglesias de que tu Jesús güero va a salvar a todos. El verdadero Dios de la Biblia tiene más razones para matarte que para conservarte vivo. Y así se lo va a hacer saber a mucha gente muy pronto. El Señor aplica el juicio individual y colectivo todos los días, a toda hora. Con eso te das cuenta de que el Señor ya está visitando el planeta, como te dice ahí en Esdras 4, que dice que cuando empiecen a pasar estas cosas, cae a cuenta, date cuenta de que el Señor va a comenzar a visitar el siglo que Él mismo creó. Y muchas de esas cosas ya están pasando. ¿Cuántas cosas otra vez? Y no nos vamos a cansar de repetirlas. Ahí en Mateo 24, ¿cuántas cosas te da el Señor como de pistas, como de cosas que tienes que saber? Mateo 24 y 6, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por este pánico. En verdad estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. Claro que no iba a venir inmediatamente. Toda esta gente que dice, ¿desde cuándo hay conflictos en el Medio Oriente y no se terminan de romper el hocico? Ahí está ahorita el ejército de Libia, si no has sabido. Ahí están las alianzas. Ayer fueron a firmar no sé qué tratado entre Turquía y Bolivia. Ahí está, pon atención con Turquía en su importancia geopolítica, y no porque Turquía sea muy importante, simplemente a esa gente le tocó habitar esa tierra que es estratégica para los movimientos del Señor. Ahí está, Rusia vendiéndoles los sistemas S-300 y S-400 a Turquía, y Estados Unidos le manda a decir que ¿por qué? ¿Por qué se arma con armas rusas? Nada más que lo que no saben es lo que está pasando. Este ejército ruso que se está preparando para invadir y deshacer en estos próximos días a los Estados Unidos, a la gran ramera. Eso es lo que está aquí profetizado. Pero esta gente se resiste a saber. ¿Tú crees que es una casualidad que ya haya bombarderos nucleares en Venezuela? Claro que no es ninguna casualidad. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen engañar por el pánico. En verdad, estas cosas tienen que suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. No te creas que eres tan santo. El Señor te va a ir preparando a un nivel de miedo en el que tengas que arrodillarte y reconocer quién es el verdadero poder, Yahweh Bahashem Yahweh Shai. No te creas que el Señor lo va a hacer así de fácil para ti. Dice, una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro, y no te creas que te está hablando de una guerra física. Ahí está, por si no te habías dado cuenta, la Tercera Guerra Mundial prácticamente ya comenzó desde estos conflictos comerciales, porque en el dinero, que es el Dios de este mundo, es donde le están pegando unos a otros.
que si los aranceles, que si los coches, que si no levantan el muro, que si no detienen a las caravanas, entonces te van a imponer aranceles. Ya sabes, que si el déficit comercial con China, con México, ya sabes. ¿Por qué? Porque el Dios es lo que ellos están moviendo. Ahí te lo demuestra Donald Trump, cuando les vende todos estos millones de dólares, miles de millones de dólares, por ejemplo, a Arabia Saudita, para que sigan haciendo pedazos a la gente de Yemen. ¿Y qué es lo que te dice? Ellos, con tal de hacer ese maldito negocio, dice, si ellos nos compran armas, pues ellos van a recibir lo que están pagando, ¿no? Porque el dinero es el Dios. Entonces, ahí es donde te das cuenta cómo andan las cosas en el mundo. Ahí es donde sabes cuál es la importancia que le está dando esta gente a las cosas del mundo. Habrá hambres y terremotos por muchas partes del mundo. Y siempre uno dice, oye, pero es que ¿a poco nada más hay hambre en Venezuela y nada más hay hambre en Yemen porque están en guerra, o ahí en Afganistán, o dónde? Pues date una vuelta por los países de la llamada Latinoamérica, donde mayormente está dispersada el pueblo de Israel. Date una vuelta para saber si hay hambre, si va a haber hambre por todo el mundo. Porque ahora la situación económica está tan crítica que por más que haya un gobierno que trata de enfocarse en la gente, como este gobierno de este llamado México, no van a poder quitar a los más de 53 millones de miserables, 53 millones de miserables que apenas tienen para tragar lo básico, o que se encuentran en un estado de desnutrición altísimo. Mucha de esa gente que te acabo de decir, de esos 53 millones, acuérdate, como siempre lo decimos aquí, y estamos en el país donde yo te puedo decir que yo lo he visto, a mí me ha tocado, la gente come 0 o 1 vez al día, y cuando comen es una tortilla de maíz, si les va bien con frijoles, y si no, acompañada de un chile. Ese chile o lo muerden acompañado con su tortilla, o hacen un taco de chile nada más, porque la sensación del chile les quita el hambre. Los jugos gástricos al menos se alborotan con el chile. Ese es juicio de Yahweh Bashem Yahushai. Mientras más gente haya, por supuesto que va a haber más falta de alimento cada vez más. Y por eso se está repitiendo. O sea, por eso no te vayas con la finta nada más lo que las noticias te dicen. No nada más es Venezuela, no nada más es Yemen. ¿Cuántos países de estos mugrosos camitas en África se están muriendo de hambre? ¿Cuántos no necesitan estar en guerra? ¿Cuántos del Medio Oriente? Se tienen que tragar las cosas del desierto, unos nopales ahí, se tienen que tragar hasta los alacranes o los chapulines o lo que se pueden encontrar. Pero ustedes no han entendido. Una nación entrará en guerra contra otro, y un reino entrará en guerra contra otro reino. Habrá hambres y terremotos por muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto solo ha comenzado de los dolores de parto. Luego vendrán más. Y no te creas que el Señor te lo va a mandar así de un día para otro, para que ya sepas que es el final. No, claro que no. Porque el Señor manda sus avisos de una forma pausada para que el electo se despierte, nada más. Si no lo habías reflexionado, si no lo habías pensado de ese modo, ahí está. Las pruebas, los avisos, las señas que está mandando el Señor, los va a mandar pausadamente, como los dolores de parto, como las contracciones de parto. Un espacio, después viene cierta calma, después otra vez la contracción, después cierta calma, después la contracción, hasta que ya la frecuencia con la que van a empezar a ocurrir esas contracciones va a comenzar a aumentar. Y ahora estamos en esa etapa donde el Señor está acelerando las cosas. El tiempo entre cada evento ahora ya está súper reducido. Antes ¿cuándo se había visto de tantos huracanes, tormentas, inundaciones, sequías, fuego, terremotos? ¿Cuándo se había visto con tanta frecuencia? No lo habías visto nunca.
Y siempre te decimos, estamos en la época de que todas las cosas están pasando como nunca. Pues sí, y tu fin está más cerca que nunca para estos incrédulos. Porque para los que creemos, para los que tenemos esta fe, para los que con las obras tratamos de hacer lo mejor que se puede, estamos dando evidencia, somos embajadores de Yahweh Shai frente a su padre Yahweh. Estamos tratando de hacer lo mejor que se puede para esas personas, para ese electo que el Señor está despertando. Entonces el final de este imperio es bueno, porque ya vamos a salir de esta letrina. Pero ustedes no lo quieren ver así. Los 2/3 de la nación de Babilonia todavía quisieran que esto siguiera así, a ver si se compone un poquito, ¿no? Ahorita hay la posibilidad de que Donald Trump no se reelija. Pero de una vez te lo decimos, es Yahweh Ba'ashem Yahushai el que pone reyes y quita reyes, como dice en la Escritura. Y así como el Señor dejó a este demonio, ¿cómo le llaman? Benjamín Netanyahu, que ganó las elecciones. Ponle pausa, ve a ver quién ganó las elecciones del Estado israelí. Y si no tienes ojos espirituales, no entenderías por qué el Señor está dejando a estos demonios ahí. Porque, número uno, estamos en la parte final de su maldito imperio, de este hombre blanco. Entonces no te debería extrañar que este imperio al final de los tiempos va a tratar de meter a todos los malditos demonios, va a tratar de, como decimos cotidianamente, va a poner toda la carne al asador, todo lo que le queda, porque así se los permite Yahweh Ba'ashem Yahushai. ¿Qué es lo que va a incluir tu plan? A ver Satanás, ya sabes, como el capítulo de Job, para ustedes que todavía siguen pensando que Satanás tiene algún poder o tiene alguna influencia sobre Yahweh Ba'ashem Yahushai, estás completamente equivocado. Satanás le pide permiso para dar un paso al Señor. Pero dentro de ese plan, seguramente Satanás le propuso, mira, vamos a dejar a estos diablos, vamos a dejar ahí a mis hijos, porque son herramientas para que esto reviente. Y así como se los decimos siempre, Donald Trump es el mejor presidente del mundo, de la historia, porque es el que nos va a traer la tercera guerra mundial. Tawada Yahweh Ba'ashem Yahushai por eso. Esta gente se sorprende cuando les decimos cosas como esas. Se quedó viendo así como de cómo este llamado mexicano dice que el presidente Donald Trump, que tanto nos ha ofendido, es el mejor presidente. Claro que es el mejor presidente de todas las épocas. El Señor lo trajo en la reencarnación en el momento preciso. Tawada Yahweh Ba'ashem Yahushai, porque cumples tu palabra. Y ahí está. Si no sabes las repercusiones de que este Benjamín Netanyahu haya sido reelecto en el Estado israelí, pues es que no sabes nada de nada. Pero aquí te lo venimos a decir. Es el Señor Yahweh Ba'ashem Yahushai poniendo las cosas a punto, dándole el consentimiento a Satanás para que ponga sus mejores hombres al frente de su imperio, antes de que este imperio del hombre blanco caiga. Porque si no tienes los ojos espirituales para ver eso, pues entonces seguirás caminando por el mundo en tus cosas y serás nada más una persona que viva las consecuencias de tu ignorancia. Eso es lo que vamos a tratar de ver si esta gente al final verdaderamente puede asumir la responsabilidad de su ignorancia. Vamos a ver si cuando les caiga el chahuizcle encima, vamos a ver si van a asumir la responsabilidad de haber ignorado esta palabra, porque te lo vinimos a decir en todos los tonos, te lo venimos a decir bonito, te lo venimos a decir sin estrés, a veces te lo venimos a decir fuerte, pero no le estamos hablando a alguien en particular, no tratamos de ofender a alguien en particular, estamos hablando en general para que el electo que pase por aquí, para que el electo que vea estos videos pueda despertarse y tener una reflexión. Así que todo esto, dice, todo esto solo es el comienzo de los dolores de parto, luego vendrán más. ¿Qué no te dice en la Escritura también?
Dice, todos los males que has visto que han pasado hasta ahora no son nada comparados con lo que va a venir pronto. Y vas a ver cuando esta ciudad se parta en dos y ya no puedas ir de un lugar de la ciudad al otro. Vas a ver cuando la gente diga, ya no hay combustibles, ya no hay comida. Vamos a ver qué van a empezar a hacer. Si ahora, incluso con estas pruebas sociales que ha estado haciendo el gobierno de los Estados Unidos, este imperio del hombre blanco, ya utilizando estas armas de pulsos electromagnéticos ya sobre Venezuela, ya lo ocuparon sobre México también, nada más que a ti no sigues tragando camote, sigues creyéndote lo que te dicen en las noticias. Ya esas armas de EMPs ya fueron ocupadas sobre Venezuela y ya fueron ocupadas sobre México. Hace 2 semanas, aprovechando el viaje, dicen, ¿contra quién se los vamos a mandar? Ahí contra la península de Yucatán. Un apagón masivo, selectivo, y no te creas que se fue la luz, no te creas que nada más no pudiste prender tu televisión. Entérate, verás cómo, si le preguntas a esta gente que sabe cuáles fueron las implicaciones del apagón en la península de Yucatán la semana pasada, y te van a decir, no sé ni siquiera de qué me estás hablando. Porque esta gente que vive en este llamado Valle de México, mientras tuvo su televisión para seguir viendo su Vox, sus novelas, pues no pasó nada. Mientras que la gente en la península de Yucatán no solamente se quedó sin la luz, que te decía, se quedaron sin las telecomunicaciones, y es ahí donde te das cuenta de que fue un impulso electromagnético. Si quieres de baja escala, si quieres como de prueba, si quieres como dirigido, pero estos edomitas, esa UEDOM tiene que estar haciendo, si no, ¿dónde iba a probar? Claro que sí, tiene que probar sus armas. Tampoco no te tienes que asustar. Tienes que entender, pero no te tienes que asustar. Pero la única forma de que no te vas a asustar es sabiendo que Yahweh Bahashem Yahawashi está poniendo todo esto. Porque si no lo sabes, entonces sí, asústate. Y el susto que te hayas llevado hasta ahora no es nada comparado con lo que te viene. Esos dolores de parto que se van a incrementar exponencialmente. Juan 7:38. Dice, todo el que tenga sed puede venir a mí. Y estas son palabras de Yahawashi. ¿Y tú crees que el Señor estaba ofreciendo agua, como quien está en un mercado ofreciendo jugo, o a lo que está acostumbrado esta gente, de que siempre le ofrezcan algo? Claro que no. Porque el Señor estaba haciendo lo que estamos haciendo aquí. El Señor estaba pareciendo un loco cuando le ofrecía a alguien que vengan a tomar del agua que yo les doy. Pero también parecía un loco ante los ojos del mundo, como parecemos locos los que estamos aquí en las calles, sin que nadie escuche. Pareciera como que si aplicamos los ojos del mundo, pareciera que estamos locos hablándole a este pedazo de chatarra con 4 patas de hule, las llantas, ya sabes. Pero así estaba Yahawashi. Todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber. ¿Cómo vas a creer en Yahweh Bahashem Yahawashi? ¿Cómo vas a creer? Pues escudriñando las Escrituras, sabiendo en qué tiempos estamos viviendo. Pero si no escudriñas las Escrituras, entonces ¿cómo vas a alcanzar ese conocimiento? ¿Cómo vas a alcanzar esa espiritualidad que se requiere para entender las cosas que están pasando en estos últimos días? No vas a tener el conocimiento suficiente. Y entonces te vas a quedar otra vez como borrego en el matadero. Porque si tú sabes algo de ganadería, o si has visto algo, por ejemplo, los borregos, son los borregos y las cabras, las chivas.